vale presentar rasgos generales, para presentar rasgos generales, diga que posteriormente se va a poner al detalle cada uno de las características de sus currículums de cada uno de los rasgos. Ingeniero Fernando Reyes realiza consultorías y ingeniero en área petrolera. El ingeniero Fernando Reyes es catedrático de la Universidad Central del país, del Ecuador. Ha escrito 25 libros, Fernando Reyes. Ha escrito 13 artículos, 25 libros referentes al área petrolera, al área ambiental, el área petrolera. Fernando Reyes ha escrito 13 artículos aproximadamente en referente al área del país. Actualmente es vicepresidente del Colegio de Ingenieros, ha escrito 13 artículos de petróleo, 25 libros referentes al área petrolera, al área ambiental. Esto es a breves rasgos del currículum del ingeniero. Escrito 13 artículos, probablemente se va a dar una mayor explicación, se va a hacer llegar. Actualmente es vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Geología y Petróleo ambiental. Se va a hacer llegar a cada uno de ustedes. Esto es a breves rasgos al detalle de cada uno. El ingeniero Sanguil probablemente va a dar una mayor explicación, se va a hacer llegar. Es el presidente del Foro Petrolero y Energético. El ingeniero Sanguil ha sido catedrático. Se va a hacer llegar a cada consultor petrolero a nivel internacional al detalle de cada uno. El ingeniero ha trabajado en una función pública de petróleo. Es el presidente del Foro Petrolero y Energético, función privada. También con estos antecedentes, los ingenieros van a exponer petrolero a nivel internacional referente al desarrollo de la industria petrolera. A los participantes en una función que deseen intervenir, por favor, registrarse. Función privada. También en estos antecedentes, los ingenieros van a exponer sus puntos de vista como pensamiento de la desarrollo de la industria petrolera. A los participantes que deseen intervenir, por favor, participen en el desarrollo de la parte tecnológica en lo que es capacitación. Solicita de que a los ingenieros que solamente están dentro de la dirección del foro petrolero, como pensamiento de la empresa, que todos los criterios que aquí se evitan y los mejores criterios sean llevados a cabo, participan en el desarrollo. A los funcionarios del actual parte tecnológica en lo que es nuevo régimen, liderado por los ingenieros presidentes elegidos y están dentro de la dirección del foro petrolero, pedidos al ingeniero, todos los criterios que aquí se evitan y los mejores criterios sean llevados a cabo. Además, funcionarios del actual que proyectos nuevo régimen sobre la solución petrolera ya fueron entregados, en el año 2000 al ingeniero, en el año 2020 fueron designados como ingeniero de petróleo. Además, cabe recalcar que estaba vinculado y está vinculado a la solución petrolera, yo les pido, como ya fueron entregados, como un gran aporte, a más ya fueron de entregar en el año 2020 los criterios, los mejores criterios que han resultado de este foro petrolero. Es necesario que se trate de implementar en el país para beneficio. Si no se logra implementar, yo les pido que se desenvuelva, que se demuestre que no son viables a más de entregar nuestras ideas. Y para implementar los mejores criterios que han resultado de este foro petrolero, que no sea necesario 2 o 3 o 5 ingenieros que se acerquen a implementar en el país, para no pedirles de que si no se logra un grupo colegiado que vaya a hablar y que se demuestre que no son viables políticas que han sido discernidas en un foro petrolero, donde para implementar yo les pediría que no sea, insisto, 2 o 3 o 5 ingenieros que se acerquen a hablar, que se formen, no pedirles, me parecía tiempo formado un grupo colegiado que vaya a hablar y exigir que se implementen políticas que han sido discernidas en un foro petrolero,
donde constan ingenieros de gran prestigio y gran experiencia. Insisto, es necesario que se grupen, necesiten que se formen, porque ya tienen formado, porque de que un cuerpo colegiado del mismo foro petrolero vale la pena que un cuerpo colegiado del foro petrolero de que un cuerpo colegiado del mismo foro petrolero vale la pena son de beneficio para todos nuestros habitantes del foro petrolero. Con estas palabras yo agradezco mi intervención y doy paso a la son de beneficio para todos nuestros habitantes del foro. Con estas palabras yo agradezco mi intervención, son de beneficio para todos nuestros habitantes. Con estas palabras yo agradezco mi intervención, doy paso a la... Ya, Bielquita, te quiero pedir un favor. Creo que Santiago dejó abierta una de las ventanas donde se presenta y está haciendo eco. Solo quédate con tu audio. No sé si es el YouTube. El YouTube, ciérralo. O bájale el volumen. Sí, bájale el volumen para que no te interfiera. Ya, Bielquita, te quiero pedir un favor. Creo que Santiago dejó abierta una de las ventanas donde se presenta y está haciendo eco. Solo quédate con tu audio. No sé si es el YouTube. El YouTube, ciérralo. O bájale el volumen. Sí, bájale el volumen para que no te interfiera. Ya estamos. Ya puedes hablar. Ya. Ahí. Buenas tardes con todos. Ya, sí. Ingeniero Héctor Morán, agradecemos la presentación realizada y bueno, tengan todos unas buenas tardes. Vamos a empezar al conversatorio Actualidad de la Industria Petrolera, en donde tenemos a dos grandes invitados, ya estamos. que son el ingeniero Sergio Sanguila Laleo y el ingeniero Fernando Reyes Cisneros. Voy a empezar dando una breve descripción de los estudios que ellos tienen. Empezamos con el ingeniero Sergio Sanguil, ingeniero de petróleos en la Universidad Central del Ecuador, magíster en hidrocarburos de la Universidad Viña del Mar en Chile, presidente del Foro Energético Minero y Petrolero del Ecuador, catedrático universitario, consultor petrolero internacional de perforación para Asia Pacific Technology, ingeniero de petróleos de la Universidad Central del Ecuador, instructor de cursos de magíster en hidrocarburos de la Universidad Viña del Mar, ingeniero de perforación y reacondicionamiento, presidente del Foro Energético Minero y Petrolero del Ecuador, catedrático universitario, publicación de situación de los hidrocarburos internacional de geoeconómica del Asia Pacific para el desarrollo económico. Estados Unidos. Gas natural producido en el campo Control de la empresa Petronoble Consulting. Ahora tenemos la presentación del ingeniero Fernando Reyes, privada, magíster ingeniero en petróleo, 40 años de publicación de situacional en los sectores posición privado económica del Ecuador, años de docencia para el desarrollo, posgrado en la gestión ambiental del gas natural de la Universidad de Ghent, Bélgica, en Ecuador. Autor de 2 libros y de 25 ahora tenemos la presentación en relación con el ingeniero Fernando Reyes y 13 magíster en gestión ambiental. 40 años vicepresidente del Colegio de Inspectores Público y Privado. Una vez hecha la presentación, procedemos al banco de preguntas, del desarrollo de preguntas y cada uno de los autor de 2 libros y de 25 participantes tienen 4 minutos para cada respuesta y 13 en temas de su gestión ambiental. Y vicepresidente del Colegio de Ingenieros. Empezamos con la primera pregunta. Una vez hecha la presentación, empezamos con el ingeniero Sergio Sanguil. De preguntas, van a ser 7. ¿Qué opina usted acerca de la actual renta petrolera del Ecuador? Participantes tienen 4 minutos para cada respuesta. ¿Ok?
Ok. Listo, empezamos con la primera pregunta. Ingeniero, disculpe, no está hablando, ya le activo el audio. Empezamos con el ingeniero Sergio Sanguil. Muy buenas tardes con todos, mis distinguidos ¿Qué opina amigos. usted acerca de la Especialmente actual agradezco la renta petrolera del oportunidad Ecuador? al ingeniero Héctor Morán, a usted, ingeniero Bielki Hidalgo, y a la empresa PKC por darnos la oportunidad pues, de poder llevar a cabo un conversatorio en el sector energético, minero e hidrocarburífero, que ha sido pues una de las pilares con todos nosotros para poder presentar a nuestro presidente, ingeniero Héctor Morán, Guillermo Lazo, a usted, ingeniero Bielki Hidalgo, el año anterior y a la empresa PKC, 2020, donde nosotros presentamos el plan energético, llevar a cabo un conversatorio ha sido solicitado por energético, minero, nuestro gran amigo y colaborador, César Monge, ha sido pues una de las pilares, Héctor Morán, recalco esa poder esa parte, la renta o los contratos petroleros actualmente que el año anterior tiene, pues obviamente ha venido a disminuir el plan energético, precisamente porque no ha habido mucha actividad, ha ido gran amigo y colaborador, y también ciertos contratos no han sido actualizados. Entonces, esa parte consideramos de que el próximo gobierno petroleros actualmente de Guillermo Lazo tendrá que pues, revisar cómo está disminuir los porcentajes especialmente no ha habido en las utilidades que recibe el Estado ecuatoriano por el rubro y también de exportación los contratos de esta riqueza entonces, que el Ecuador produce. De que el próximo gobierno de Guillermo Lazo tendrá que revisar cómo están los porcentajes especialmente en las utilidades de que recibe el Estado ecuatoriano por el rubro de exportación de esta riqueza. Muchísimas gracias por su participación. Produce. Bueno, en el mismo hilo conductor, pues agradezco a PKC por la oportunidad que estamos teniendo para que demos a conocer a la opinión pública nuestros puntos de vista. El Ecuador creo que es el país que tendría el campeonato mundial de la contratación petrolera. Pues se tienen desde 1972 acá, pues como 15 contratos petroleros. PKC por la oportunidad. El primero de ellos, el consorcio que finalmente se llamó Petroecuador Texaco, generó una renta que, según varios analistas, varió entre el 85% y el 95% de la contratación de los ingresos petroleros pues tienen desde 1972 acá. Y a partir de eso, en la década de los 80 se hicieron primero de ellos cambios a la ley de hidrocarburos, finalmente se llamó Petroecuador Texaco. No se cansaron los gobiernos de una renta de seguir haciendo los cambios a la ley de varios analistas. Varió en la primera década de este año, también lo hicieron de los ingresos con mucho gusto, y hasta netos. Que llegamos a la contratación de prestación de servicios. A partir de eso, con el gobierno de Correa y se hicieron el gobierno varios cambios de Moreno, ley de hidrocarburos, y esto ha significado de que no se la renta petrolera entendida como los ingresos de reglamentos finales, tanto por la primera década de este año como por el tema de la refinación y comercialización de los hasta que llegamos a la contratación este momento sea menos del 8% del presupuesto del Estado, y sea tal vez no más allá de 2.800 millones de dólares. Y entonces la tarea principal, como los ingresos presidentes precisamente, incrementar esa rendición de petróleo. Y hay varios caminos para hacerlo. Hemos expuesto en varios foros en este momento de una manera así, menos del 8% sintética y con mucha no más información de por medio, qué es lo que debe hacerse en esta tarea. Esperemos de que tenga la habilidad de escoger, incrementar esa renta petrolera. Que hay varios caminos para hacerlo, que permita al país, hemos expuesto en varios con la rapidez del caso, pueda tener más ingresos. Sintética y con mucha información de por medio, qué es lo que debe hacerse en esta tarea. Esperemos de que tenga la habilidad de escoger un ministro y su grupo que le permita al país. ¿Cuál es su punto de vista acerca de las concesiones de la refinería de Esmeraldas y Campo Amistad, ingeniero Sanguil? Listo. Bueno, en cuanto a las concesiones, nosotros como foro energético siempre hemos dicho que no es viable la concesión de una refinería, especialmente de las Esmeraldas
y Campo Amistad. Puesto que todavía tendríamos que en el próximo gobierno, con los técnicos y expertos en refinación, en la refinería, revisar en cuanto a las concesiones, el estatus actual, en qué se encuentra, energético siempre, porque no es posible que el gobierno que sale no es viable, deje concesionando de una manera muy a priori. Puesto que todavía se tendría que revisar de una manera muy a detalle cuáles son los problemas técnicos y especialmente cuál sería el alcance o el objetivo de una concesión. Porque no es todo tiene sus pros y sus contras. Concesionar de una manera también es bueno a priori, porque cuando concesionamos la empresa pues obviamente contrata a los buenos profesionales técnicos, ya sea pues especialmente todo el país, sería el alcance o el objetivo, y prácticamente camina de una manera muy óptima. Cualquier industria, no concesionar, carburífera, también la metalmecánica, porque cuando concesionamos la producción, la empresa, ¿sí? Y también manejar por el Estado también tiene su lado positivo, a los buenos profesionales. Toda renta, en cambio, también ingresa hacia todo el país para las arcas prácticamente, pero el mantenimiento y los costos operativos que también tiene que poner el Estado. Entonces, esos dos puntos hay que balancearlos. Y también manejar cuál es la mejor ruta, cuál es el mejor camino para sacar a la industria. Toda la renta también ingresa adelante. Es por eso que se tendría que revisar el mantenimiento, cuál es el costo, en qué condiciones se encuentra actualmente la refinería y tomar una mejor decisión. No tomar una decisión esos dos puntos al apuro, sino hay que ver qué es la mejor ruta, con todos los ingenieros, con todos los expertos mecánicos, eléctricos, adelante, químicos, se tendría que y en hidrocarburos, cuáles están involucrados dentro de los detalles de la refinería. Tenemos en el modo energético, hay muchos elementos y muchos ingenieros que han colaborado, incluso con un proyecto de gestión gubernamental presentado a nuestro querido presidente el año pasado, cuando químicos candidato, y ahora tenemos el orgullo de decir que sí, tenemos un presidente que se apalancó, que hizo ícono de nuestras propuestas, elementos, y al día siguiente de escucharnos a nosotros, el presidente de gestión gubernamental, y hay como aplicar e implementar a presidente petróleo el año pasado. Entonces nosotros hemos indicado candidato en función de la refinería que también podríamos caminar hacia un presidente que eléctrico, tal vez así que en el futuro para no tener pues, mucha contaminación al día siguiente de escucharnos a nosotros, y también baja la carga de entonces de la combustión, cómo duplicar e implementar la refinación. Muchas gracias. Entonces nosotros hemos indicado en función de la refinería que también podríamos caminar hacia el parque automotor eléctrico. ¿Cuál es su punto de vista acerca de las concesiones de la refinería mucha contaminación ambiental? Y también baja la carga de es la continuación de la reducción de la renta petrolera del Ecuador. Muchas gracias. El gobierno no ha tenido la gentileza con todo su grupo asesor a repetir la pregunta para el a nivel internacional. ¿Cuál es su punto de vista acerca de las un modelo concesiones económico para cada uno de los dos casos en donde se nos demuestre de que con la concesión la continuación va a ser la reducción de la renta petrolera del Ecuador. Pero no es ese el caso, sino que quieren obviamente la gentileza con toda su figura de que van a correr con la inversión. Lo que buscan es apoderarse de un modelo aproximadamente para cada uno de más de 2.200 millones de dólares anuales que con la concesión el ingreso va a ser mejor para los ecuatorianos por la refinería. Pero no es de Esmeraldas, porque no nos olvidemos obviamente la carga de la refinería de Esmeraldas es sin costo y eso es correcto porque con la inversión, los costos de la extracción de petróleo ya se lo pagan durante la fase de explotación, más de 2.200 millones de dólares anuales, que significa el mantenimiento operativo anual no pasa más allá de los 200 millones de dólares. No nos olvidemos de que en el peor de los casos cuando hay problemas relativamente serios, correcto, porque los costos de la extracción de petróleo todo el sistema de distribución lo hace la empresa estatal. Y también, y eso implica de que con la venta a los consumidores operativo anual, pues la empresa estatal haga sacrificios económicos que les puede permitir en el peor de los casos, ejercicio fiscal pueda seguir volviendo la rueda. En otras palabras, somos los consumidores, el sistema de distribución lo hace la empresa estatal.
el proceso, y eso implica de consumidores empresariales, consumidores a los consumidores personales individuales, pues la empresa estatal, y no está bien económico de que hagan concesiones, sea de la refinería o sea de la planta de gas, pueda seguir y nos pongan precios de venta. En otras palabras, ellos asumen suponiendo de que se van a tener combustibles de nivel internacional, cuando se está viendo que en la misma Europa, consumidores empresariales, todo el tema del diésel principalmente, personales, a pesar de la pandemia, y no está bien consumo de que diésel hagan concesiones sea de la 5, no ha significado y una reducción de la precios de venta atmosférica en las grandes ciudades. Ellos asumen que se lleva mucha gente, miles de gente que se va a tener combustibles al año por enfermedades. Está viendo que lo mismo ocurre en nuestras ciudades. Todo el tema entonces eso es, hay que ir parando, y la única manera del consumo, tomando las palabras de Sergio, es menos consumo de combustibles, una reducción de la contaminación, se vaya en esa dirección, grandes ciudades, y más energía renovable. Mucha gente, miles de gente al año por enfermedades. Lo mismo ocurre en nuestras ciudades. Gracias por su respuesta, ingeniero Reyes. Entonces, eso es, hay que ir parando, y la tercera única manera, pregunta. un poco tomando ¿Qué las alternativas Sergio, propone usted para aumentar la producción de petróleo en el país, ingeniero Sanguil? Se vaya en esa dirección, y más energías renovables. Gracias. Gracias por su respuesta. Disculpe el audio, ya se lo tengo. Dentro de los ejes programáticos del plan de gestión gubernamental que ha presentado el Foro Energético Minero y Petrolero, contempla la recuperación de hidrocarburos mediante la tecnología de recuperación mejorada de petróleo. Son unas nuevas tecnologías que al momento se están implementando dentro de los ejes programáticos, falta su desarrollo. Del plan de gestión gubernamental, inversión de capital energético minero. Ahí es donde el país tiene que entrar a recuperación de hidrocarburos, nuevos negocios mediante la tecnología de recuperación. Ahí es donde hay una nueva oportunidad para nuestros profesionales. Son una nueva. Ahí es donde el país tiene salida. Ahí es donde el Ecuador sí tiene solución. Tenemos aproximadamente 4.400 millones de barriles de petróleo en sitio, sumando los recursos contingentes. Si nosotros aplicamos la tecnología de la recuperación mejorada, podemos llegar a 6.000 millones de barriles, sin contemplar los estudios todavía de las reservas que nosotros hemos analizado del campo Pungrayaco, que es un crudo extra pesado, pero con nuevas tecnologías, con empresas especializadas, se puede hacer atractivo la inversión y también amplificar el espectro laboral de nuestros ciudadanos profesionales. Ahí hay mucho para aumentar con una refinería ecológica en superficie. Al momento que nosotros extraemos este crudo extra pesado a superficie, con una refinería ecológica obviamente se puede ya la movilidad del hidrocarburo mejorarle y por ahí transportar por el oleoducto de crudos pesados. Sí, hay soluciones, tenemos reservas del campo ITT, que también podemos hacer la misma análisis para levantar el hidrocarburo con recuperación mejorada de petróleo. Podemos incluso, otra manera de aumentar la producción es revisar los contratos de venta o del crudo comprometido hacia el exterior, como Petrochina, Petrotailandia. A lo mejor si nosotros podemos programar a más tiempo hacia el futuro, podemos recuperar más hidrocarburos de crudo comprometido a nuestro favor, liberando un 30 o un 40%. De esa manera nuestro presidente ya tendría petróleo disponible para la venta y para colocar en las refinerías de los países a los que nosotros exportamos. Otras maneras de aumentar la producción de petróleo también es, como ya ha comunicado el ingeniero Reyes, también es la transición energética. Al final del día, bajando la cuota de los 170.000 o 175.000 barriles de petróleo en las refinerías, podemos consumir a lo mejor unos 100.000 o 80.000, y la diferencia colocar igualmente en las refinerías, ya sea de Estados Unidos, de los países donde se consume nuestro petróleo, porque la petroquímica no para, eso no va a parar, pero sí la electromovilidad va tomando pues pasos agigantados, y nuestro país no se podría tampoco quedarse anclado a eso, ¿no? Entonces, esa es la manera
de cómo nosotros, el Foro Petrolero, dentro del marco de los ejes programáticos del Plan de Gestión Gubernamental, ha entregado a nuestro querido presidente Guillermo Lasso, pues ahora esperemos que él ejecute y que seamos pues nosotros los que ayudemos a solucionar y a llevar al país hacia la prosperidad. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Sanguí. Gracias, ingeniero Sanguí. Vamos con el ingeniero Reyes. ¿Qué alternativas propone usted para aumentar la producción de petróleo en el país? Bien, yo creo que en términos legales y dando buena imagen, tratando de dar buena imagen internacional, no podemos salirnos del marco de análisis que nos da el potencial hidrocarburífero del Ecuador, cuya última edición fue hace un poco más de un año, y que nos dice que las reservas probadas, que son las que efectivamente podrían tener valor internacional a nivel de bolsa y que son las que se utilizan las empresas para sus transacciones. Si sumamos la producción del año anterior de 176 millones de barriles, las reservas probadas actuales serían de 933 millones de barriles. Si vamos a restar los 175, 176 millones de este año, entonces estaríamos en 875 o algo así millones de barriles para finalización de este año. Esas serían las reservas probadas. Y eso no es un asunto aritmético de dividir la cantidad de reservas probadas para la producción, porque lo que la gente que hace el marco legal no considera que son leyes físicas las que gobiernan la producción de petróleo desde los yacimientos hacia los pozos y luego a superficie. También en esto se incluye también la extracción de agua y la extracción de gas. Entonces, no es un problema de falta de petróleo, porque cuando se terminen las reservas probadas, en los campos en producción va a quedar la enorme cantidad sobre los 30.000 millones de barriles, que con técnicas de recuperación mejorada, un porcentaje de eso se podría estar extrayendo. Entonces, no es un problema de falta de recursos, porque el petróleo está ahí, y se requiere de que efectivamente ya en la gestión petrolera del próximo gobierno deje de lado a toda aquella gente que ha venido desde hace 30 años torpedeando la perspectiva de la recuperación mejorada aquí en el Ecuador. Yo he sido profesor de esa cátedra durante 23 años, también se incluye la UTE, y entonces eso implica de que podamos ir, como quien dice, movilizando más cantidad de ese petróleo a bajo costo, porque se va a hacer en áreas en donde no se necesita ampliar la frontera petrolera, y también el control de desechos no es algo que sea muy preocupante para no poderlo manejarlo aquí en el país. Entonces, si a estos cerca de 900 millones añadimos lo que son recursos, reservas probables, reservas posibles, y les hacemos reservas probadas a los recursos prospectivos, sumamos a los contingentes y les hacemos reservas probadas, estaríamos en la cifra que decía Sergio de alrededor de 4.000 millones de barriles, que darían lugar a que efectivamente la producción de petróleo pueda crecer. Pero de proyecciones que hizo Petroamazonas, con una parte de estos recursos, de estas reservas probables y con recursos contingentes, y tomando en cuenta la declinación de la producción actual, es de esperar que si se dan condiciones adecuadas para que haya inversión del capital internacional que tenga un origen legal, ya nada de empresas de paraísos fiscales, a lo mejor, en el mejor de los casos, la producción podría irse situando alrededor de 570.000 barriles. El llegar a 1 millón de barriles, primera vez que públicamente me voy a referir, es una utopía. Persistir en eso significa una suerte de engaño público, porque efectivamente no es un asunto de cubicar los yacimientos de petróleo,
no es un asunto de asignarle variables como la porosidad y esas cosas que no voy a indicar. No es un asunto de decir la saturación de petróleo es tanto y no es un asunto de decir la presión va a ser tanto y aplicar una fórmula y decir por pozo vamos a tener esta producción, cuántos pozos vamos a necesitar que el perforador nos diga, el yacimentero nos diga, y entonces vamos sumando en acumulaciones en las que apenas se ha descubierto 700 millones de barriles y que no tienen más de 130 millones de barriles de reservas probadas, repartidos en 8 yacimientos a 12, 13 millones de barriles de petróleo por yacimiento, que tienen medias a bajas permeabilidades, que tienen alto empuje de agua y que se conificarían o el agua se vendría mucho más rápidamente de lo que ocurre en el ITT, que a menos de 3 años está produciendo con el 92% del agua. Me parece que hay una seria limitación de ingeniería entre todos aquellos respetables ingenieros que vienen promocionando una idea que no le está haciendo bien al país, porque tampoco están considerando de que todo el hecho de que el capital internacional que estaría a favor de eso va a encarecerse, todo el hecho de que tenemos en la Amazonía pasivos sociales y ambientales que no están solucionados, todo el hecho de la oposición que se tiene justa de algunas nacionalidades indígenas en 2 bloques donde está la empresa Andes Petróleo, no han podido ingresar. Y esa falta de respeto al diferente que son los taromenanes, los no contactados, cuando quieren ir a la parte sur de Ixpingo, cambiando el tamaño, la forma de las áreas intocables y de las áreas, digamos, donde no se puede extraer petróleo. Me parece que además de generar un gran debate aquí en el país, en particular en la Asamblea, puede generar serios problemas internacionales. Los ingenieros quisiera verles dedicándose a lo que Sergio decía: vamos a hacer recuperación mejorada de petróleo, porque ya la exploración por la exploración, si se llega a hacer, va a ser tan cara como la extracción de petróleo actual, de la que, voy a darles un dato, en promedio, de cada $100 que ingresan por producto de esos contratos, solo $40 ingresan al Estado. Eso implica de que no se está cumpliendo con la Constitución, el artículo 408, y hay contratos como los de prestación de servicios, de esos contratos que cambiaron de participación y de otras figuras, en donde el 33% le queda para el Estado. Eso es lo que primero que hay que resolver. ¿Cómo va a ser posible? Si usted vende el petróleo a $50, tenga que pagar por un barril a $60, y lo peor, en campos que ya vienen siendo amortizados desde hace varias décadas. Entonces, los ingenieros relativamente jóvenes deben respirar profundamente y dejar de lado ese sueño utópico de pensar llegar a obtener 1 millón de barriles diarios de petróleo, que no dicen cuál va a ser su proyección. Además de que miren la logística. Yo trabajé en el proyecto de Maxus, cuando desde el río Napo ingresamos, hasta Ambato, y recién a los 3 años y medio de la construcción de la carretera, facilidades y la construcción de un oleoducto secundario, extrajimos el primer barril. Si se quieren ir a esa aventura que se llama Sur-Oriente, a lo mejor el tiempo no les va a alcanzar. Gracias. Gracias por su intervención, ingeniero Reyes. Vamos por la 4ª pregunta. ¿Qué alternativas propone para atraer inversión en la industria petrolera, ingeniero Sánchez? Dentro de las propuestas del Foro Energético para atraer las inversiones, pues nosotros hemos hecho muchos análisis conjuntamente con todos los ingenieros de todas las áreas de exploración, perforación, producción, transporte, refinación y comercio internacional. Nosotros hemos hecho pues los cálculos y hemos analizado. Más que nada, para atraer las inversiones a nuestro Ecuador, se necesita de una coyuntura, más que nada de unas facilidades jurídicas,
para que los inversionistas puedan venir con tranquilidad e invertir en nuestros yacimientos. Como ya lo mencionó el ingeniero Reyes, que hay una buena oportunidad en la recuperación mejorada. Ahí se puede, pues, ver cuáles son las empresas mayor competitivas a nivel mundial y traerlas, y conversar y darles garantías jurídicas, reglamentarias, obviamente, para que desarrollen su gestión energética y su gestión económica en el Ecuador. Pero para eso también nuestro presidente de la República tendrá que también conversar políticamente con la Asamblea para que les den una viabilidad y también ahí cambiar de cierta manera ciertos reglamentos en la gestión de hidrocarburos, ¿no? En la legislación, para que las empresas puedan tener mayor facilidad y poder tener puntos de maniobra para que puedan tranquilamente operar y lo más importante, dinamizar o generar más cantidad de plazas de trabajo para nuestros profesionales y de esta manera podemos nosotros desarrollar el campo hidrocarburífero como también el minero. En el minero también nosotros hemos analizado que ahí habría que liberar ciertas concesiones o ciertos catastros mineros para que las inversionistas, las empresas grandes también vengan, obviamente empresas calificadas y con el máximo cuidado ambiental. Ya lo ha dicho nuestro presidente, que él está a favor, pues, obviamente, de recuperar riqueza, porque nuestro país no tiene la solvencia económica actualmente para solventar la crisis que estamos atravesando, y los únicos recursos que para levantar la economía es el petróleo y la minería, y también la transición energética que daría apertura para nuevos pymes o nuevos nichos, digamos, de nuevos empleos a futuro para nuestros profesionales. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Sanguil. Ingeniero Reyes, le repito la pregunta. ¿Qué alternativas propone para atraer la inversión en la industria petrolera? El audio, disculpe. El audio, por favor. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos, en su informe a la Nación, dijo que su meta es en ir reduciendo a finales de esta década a 50-52% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente del CO2, a los niveles del año 2005. Primera señal al mundo de que cualquier intento de extraer petróleo en áreas nuevas, lo que puede tener es un alto costo del capital. O sea, puede incrementarse los intereses. Segundo, el hecho de que el petróleo ecuatoriano ha sido penado por 5 bancos europeos para que los bancos sigan prestando dinero a los que nos estaban comprando el petróleo ecuatoriano, por cuanto este petróleo proviene de una zona que está demostrando que no es sostenible, en otras palabras, que tiene sus pasivos ambientales, que tiene sus pasivos sociales, que busca incrementar los pasivos sociales y que ese tipo de petróleo a los bancos por lo pronto no les interesa invertir. Tercera respuesta que tendrán que ver los inversionistas es ¿cuál es la atmósfera aquí? Tiene que irse con profundidad a respetar principalmente lo que están diciendo las mujeres indígenas amazónicos, que no quieren ver ni petróleo ni minería en sus territorios, ¿sí? Y eso tiene que respetarse. No es una cuestión solo de dinero, sino también de calidad de vida. Ahora hablamos de sostenibilidad. A nivel mundial se está hablando de sostenibilidad para el desarrollo de las energías renovables. Se está hablando de eso, que no implica necesariamente trabajar por una tasa interna de retorno, sino cuán sostenible social, ambientalmente y económicamente esos proyectos. Y lo que vemos nosotros es que en la extracción de petróleo, que no está en manos de Petroecuador, lo que se ve con las excepciones que hay en determinadas empresas
ese petróleo no está teniendo una conducta social adecuada por cuanto las empresas se llevan más allá de la renta petrolera. Y tercero, tienen que ver lo que se llama ya, que nos compete a nosotros, de riesgo geológico y de ingeniería. Y con todo eso hacer un análisis de riesgo que aquí no hacemos. ¿Cuál es la probabilidad de que durante 10 años sostengan el 1.000.000 de barriles diarios que han ofrecido? ¿Cuál es la probabilidad de que se alcance por lo menos el 1.000.000 de barriles diarios? No hacen algo que los inversionistas estilan a hacer, y entonces lanzan cifras y a un presidente que precisamente no está preparado para discriminar estas cifras, le llenan de entusiasmo cuando la situación es al revés. Estamos en una situación en donde que es más pesimista, y el entusiasmo debe servir para precisamente salir de eso, y no solamente dejando intocado la contratación actual y pensando de que vengan empresas grandes como Chevron, como la Exxon, que no lo van a hacer, porque ya están dedicando una buena cantidad de su utilidad anual para precisamente el desarrollo de los renovables. En Estados Unidos, aquellas empresitas pequeñas que se formaron para el tema de la extracción del petróleo de esquistos por la reducción del precio de venta del petróleo, fracasaron, y obviamente tuvieron que entregar a los bancos, y asimismo Biden les ha ofrecido a todos generar centenas de puestos para que estos técnicos que se han quedado sin empleo puedan dedicarse a las energías renovables, en particular a la fotovoltaica. Y eso es lo que aquí tenemos que hacer. Hay que evitar que el desarrollo de las renovables en el país sea solamente en función de monopolios, sino que hay que generar pequeñas y medianas empresas dedicadas a hacer eso. La tecnología está, la ciencia también. Se sigue avanzando plenamente en el mundo en estos conceptos, y entonces no necesariamente la calidad de vida y el desarrollo de los jóvenes, de los niños, de los jóvenes actuales, tiene por qué estar atado a que vengan o no vengan inversiones, y inversiones que van a ser muy carísimas, y que a lo mejor lo que nos va a quedar es algo parecido o peor a lo que tenemos en este momento, y que significa una renta petrolera a la baja. Gracias. Gracias, ingeniero Reyes. Vamos por la quinta pregunta. ¿Cuál es el rol que debería desempeñar la academia en la industria petrolera, ingeniero Sanguil? Sí, las universidades deberían proyectar a nuestros jóvenes de hacer más ciencia, ¿no? Actualmente muchas universidades están atravesando duros problemas. Uno de ellos es prácticamente el tema de la pandemia, en el cual nuestros jóvenes no estaban acostumbrados a recibir clases tras de un computador, entonces, y por ende se limita la investigación, ¿sí? El desarrollo intelectual de los jóvenes universitarios. Tenemos una política actualmente estudiantil que limita a las universidades por un volumen establecido de estudiantes. El gobierno les da cierta cantidad de rubro para que la universidad se mantenga vigente. Entonces, prácticamente eso como que ha venido un poco a mermar, a que los catedráticos se vean obligados a, de cierta manera, a hacer pasar muchos estudiantes, pero sin un debido proceso o un buen conocimiento. Entonces, yo creo que las universidades y nuestro gobierno de Guillermo Lasso ha dicho que va a revisar. No queremos a lo mejor cantidad de profesionales, lo que sí deseamos es calidad de profesionales, que salgan bien dotados de todas las aristas de tecnología, de ciencia y de investigación. Nos hace falta mucho investigación, ¿sí? Ahí la universidad tendría que tejer con las empresas, ya sea con la estatal o con la privada, para que desde sus laboratorios empiecen a desarrollar nuevos modelos de recuperación de hidrocarburos o nuevos modelos
para mejorar la calidad de los combustibles que actualmente nosotros consumimos a nivel nacional, o quizás en energías renovables. Hay mucho por hacer. Si bien es cierto, el país también ha absorbido el efecto de invernadero, pero eso no se le puede ver como un estigma, como algo negativo, sino más bien transformar en algo positivo. Si ya tenemos zonas de calor y basarnos en un mapa de calor del país, ahí podemos nosotros colocar paneles solares, ¿sí? Para reactivar de cierta manera la energía fotovoltaica, que prácticamente en otros países ya lo están haciendo, y por qué no hacerlo acá en el país. Existen muchas maneras de incentivar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, que no se limiten a ciertas carreras, sino más bien abrir el abanico de oportunidades en otras áreas, ¿sí? Entonces el país es mega diverso, el país tiene muchas alternativas, hay muchas energías que nosotros podemos recuperar, las energías eólicas, que nosotros tenemos buenos vientos en zonas específicas de nuestro litoral. Ahí nosotros podemos también desarrollar la energía eólica, la energía de la biomasa, ¿sí? Entonces, hay buenas oportunidades y las universidades y la academia tiene que trabajar en función de eso. Muchísimas gracias. Gracias por su respuesta, ingeniero Sanguil. Ingeniero Reyes, ¿cuál es el rol que debería desempeñar la academia en la industria petrolera? Bueno, como ex académico, por llamarme así, bueno, uno nunca deja de ser profesor. Entonces, yo veo con preocupación de que cada año vayan ingresando nuevos jóvenes pensando de que su destino va a ser el encontrar empleo y realizarse profesionalmente y familiarmente en la industria del petróleo. Me parece de que debe hacerse un alto en la ingeniería, en enseñanza de ingeniería de petróleos en todas las universidades del país, porque habemos, bueno, yo ya soy jubilado, pero habemos, dentro de Sabremos incluye Sergio, una enorme cantidad, más de 1000 profesionales, me parece, o algo así, que están en la desocupación o sin ocuparse. Entonces, suficiente cantidad de profesionales como para atender las necesidades que estamos teniendo. Como colegio nosotros tenemos mucha preocupación por la falta de oídos digamos, hasta el día de ahora, de la presidencia de la República, para que pongamos límite a la presencia de profesionales de otras nacionalidades, quienes deberían sí estar aquí, digamos, ocupando puestos profesionales, siempre y cuando eso no exista aquí en el país. Entonces se ven las empresas de servicios, cantidades de gente de otras nacionalidades. Obviamente yo con esto no quiero exacerbar nada en contra de ellos, sino que es obvio, como hacen en Colombia, por ejemplo, ahí para que un extranjero vaya a trabajar tiene que pasar por una serie de filtros. Y en cambio aquí en el país es muy, muy fácil venir e instalarse y obviamente ocupar un empleo que debería ser ocupado por ecuatorianos. Y también las universidades deberían transitar en lo que se llama la formulación de un plan de transición energética, un plan con sus programas, que no es un asunto de la noche a la mañana, un plan que apunte, como les decía, a la extracción de petróleo, porque eso va objetivamente a generar más ingresos, de ser el caso, un plan que ayude a reducir el consumo de combustibles fósiles, que ayude a reducir la importación de combustibles fósiles. Son más de 4.000 millones de dólares anuales que salen del erario nacional por la importación de los combustibles, que ayude a que se optimice la calidad y capacidad de carga de las refinerías, en lo posible que lleguen más allá de los 200.000 barriles diarios, porque eso objetivamente va también a ayudar a que se siga reduciendo la importación de combustibles. El foco que hay que hacer es precisamente en la importación de los combustibles y no en tratar de reducir la carga a nuestras refinerías. No va por ahí ese lado. Sí, es el hecho de la refinación. Y posiblemente tras la importación, perdón, me equivoqué, ese grupo político que se le ve que está perdiendo
sus oportunidades, digamos, mejor dicho, la perspectiva que buscaba tener en la elección de la presidenta de la Asamblea y todo lo demás, que parece que por ahí es donde se tiene muy bien establecido las políticas con todos los presidentes de la República para que en lo posible o se mantenga la importación de combustibles o crezca al 4 o 6% anual. Y esto tiene un horizonte de 30 años. El Ecuador no puede ir en esa dirección. Su juventud no merece que se le dé ese trato. Además, porque el mercado internacional, la ciencia y la tecnología internacional, tanto de la generación de energía renovable, de hidrógeno, por ejemplo, como en el tema de la movilidad, está dando pasos agigantados. Es posible de que si aquí en el país no damos no hacemos las tareas desde la presidencia que auspicie el crecimiento democrático de las energías renovables, en 10 años a lo mejor ya no vamos a tener repuestos para el actual parque automotor que tenemos aquí en el país, o será extremadamente caro, por cuanto los países de donde se fabrican las piezas, repuestos y todo eso, van a dejar de hacer esas inversiones y obviamente dedicarlas al tema de la electromovilidad. Entonces, en resumen, el plan de transición energética incluye petróleo, incluye reducción de combustibles fósiles, incluye el crecimiento de la hidroenergía e incluye el crecimiento de las renovables, y ahí es donde debe ver el presidente la opción de generar mejores oportunidades de ciencia, tecnología y empleo para nuestros jóvenes. Gracias. Gracias, ingeniero Reyes. Bueno, la siguiente pregunta es en base a algo que ya han mencionado anteriormente ustedes en sus intervenciones, es sobre la transición energética, ¿ya? Si está de acuerdo con la transición energética y por qué, ingeniero Sanguil. Sí, la transición energética, pues también es una de las propuestas o ejes programáticos presentadas por el Foro Energético Minero y Petrolero a nuestro presidente Guillermo Lasso. Entonces, en muchas entrevistas incluso ha dicho que nosotros producimos 8.000 megavatios de energía. Ahí hay un gran nicho para caminar hacia el vehículo eléctrico. Entonces, nuestro presidente ha tomado las propuestas, la iniciativa de nosotros, y él está muy claro de que las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades ha aumentado el parque automotor y también con ello la contaminación por el combustible que estos emanan de los automotores. Entonces, al cambiar el parque automotor fósil por el eléctrico, prácticamente se reduce considerablemente la contaminación. Las personas, pues obviamente, que viven alrededores por donde circulan los vehículos a diésel y emana gran cantidad de humo, entonces últimamente se han enfermado. Pues al cambiar este sistema, obviamente las personas ya no van a tener el mismo problema, y esa es una de las soluciones técnicas que el foro ha presentado, y lo cual nuestro presidente pues lo ha tomado de mejor manera. Nosotros hemos recibido unos muy buenos comentarios del círculo cercano de Guillermo Lasso, y los cuales pues nos han felicitado por presentar esta propuesta hacia el Ejecutivo, que ahora pues esperemos Dios mediante así lo canalice y sea pues transferido a la colectividad y a nuestro querido Ecuador. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Sanguil. Ingeniero Reyes, ¿está de acuerdo con la transición energética y por qué? Bueno, no me gusta hablar a nivel personal, pero creo que desde hace 3 años, a pesar de mi condición de petrolero, vengo precisamente impulsando el tema de la transición energética, y no solamente, digamos, en entrevistas, sino a través de artículos, publicaciones y todo eso que lo he venido haciendo, y que se puede decir está enraizado el asunto. Ya en varias comunicaciones, en
en periódicos, todo eso ya se ve que se está hablando de la transición energética. El asunto, como decía hace un momento, es que nos pongamos de acuerdo. No puede ser solamente esto un asunto de inversionistas, de grandes inversionistas. Es un asunto de la economía pequeña y mediana. Solamente a ese nivel se podrá ir generando los empleos, se podrá ir generando la renta y se podrá ir generando las ganancias que el Estado tiene. Imagínense que el año 2019 de aproximadamente en consumo de energía se consumieron 204 millones de barriles equivalentes de petróleo y en hidrocarburos, los hidrocarburos ocuparon como el 83%. Eso quiere decir que la tarea para hacerse está ahí, está por venirse. De ese restante, el 15,5% aproximadamente es por hidroenergía. Es decir, que ya los ejemplos que se tiene de fotovoltaica, que se tiene de eólica aquí, principalmente, un poco de biomasa también, está recién naciendo. Entonces, ya que estamos a ese nivel, es el momento que nos pongamos de acuerdo los ecuatorianos, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, todo eso a fin de que configuremos una perspectiva en donde se pueda, con asesoría internacional naturalmente, desarrollar el plan de transición energética. Un plan que debería estar en ejecución luego de estos 4 años del gobierno del presidente Lasso, que podría estar ya en ejecución, porque eso no va a ser de la noche a la mañana, que podría crecer en los 12 años restantes y que podría llegar posiblemente a su tope en los próximos 20 años, con todo lo que eso puede significar. En 20 años posiblemente la producción de petróleo sea menos de 100,000 barriles. No es que se acaba, ya dependerá del precio de venta del petróleo y dependerá de cuánto ha crecido las energías renovables a nivel internacional y su impacto precisamente en la extracción de petróleo. Solamente producciones que sean sostenibles y con costos razonables son las que se mantendrán. Entonces, dentro de la transición, inversiones, aquí en el Ecuador siempre acostumbramos a hablar de inversiones, no de rendimiento de inversiones. Rendimiento de inversiones quiere decir cuánto va a llevar el inversionista y cuánto va a llevar el Estado. Y dentro de eso, cuánto va a derramarse, o sea, llegar a la sociedad, porque también hay que hablar de eso. Ya no es suficiente que el Estado tenga tanto, el presidente de la República tenga toda la discrecionalidad de ir poniendo los capitales donde toque poner. No estoy acusando de nada, pero es necesario de que ya haya en el presupuesto del Estado el destino de dónde van a ir esos dineros. Así es que con esto termino. La transición energética en nuestro país no solo depende de nosotros, de cuánto nosotros nos organicemos para que la ciencia, la tecnología y los capitales internacionales vengan, depende de eso para que esta transición sea lo más razonable posible. Caso contrario, como decía, será el mercado el que se va a encargar de obligarnos a que rápidamente adoptemos todas aquellas leyes y regulaciones que necesitamos hacer para que pueda crecer este tipo de transición, que como repito, no puede ser sin la presentación, sin la participación masiva y dinámica de la sociedad. Nosotros, los consumidores de electricidad, no solamente tenemos que ser quienes pagamos el consumo de electricidad renovable a una empresa monopólica que por desgracia de cualquier gobierno venga y quiera poner, por ejemplo, para la ciudad de Quito. No debe ser así. Es el momento en donde hay que democratizar el capital. Hay que, la ciencia y la tecnología, gracias a la ayuda del Internet, ya no es propiedad
de gente que seguramente hizo su dinero no de la mejor manera, y entonces me parece que tenemos que ser optimistas frente a esto, que nosotros como foro, como colegio y a nivel personal lo hemos venido levantando, que se denomina la transición energética. Gracias. Gracias a usted, ingeniero Reyes. La última pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué recomendaciones daría usted al futuro gobierno en el campo petrolero y energético? Ingeniero Sánchez. Bueno, primeramente, de parte de quienes hacemos el Foro Energético Minero y Petrolero, hacerles llegar un cordial saludo a nuestro presidente de la República y felicitarle por el éxito abrumador que ha tenido en las urnas el pasado 11 de abril. Fue pues un trabajo muy grande. Muchos ingenieros técnicos nos hemos pasado pues de las oficinas hacia la campaña electoral y hablando pues de todo mi equipo de trabajo, agradezco a todos los ingenieros que me han colaborado en esta gran gestión dinámica que hemos tenido. Nosotros hemos hecho un gran despliegue a nivel político, también hemos ayudado a cuidar los votos en control electoral, en Pichincha, en otras ciudades, hemos aportado también con voluntarios, asimismo en la costa, para que ayudemos a cuidar, y esto ha sido un trabajo pues en equipo, y por eso son los resultados. Nosotros, el Foro Energético, hemos dado las mejores recomendaciones a nuestro querido presidente Guillermo Lasso, para que él, a su vez, cuando él así lo determine, tomar en consideración a los buenos profesionales, que le ayudemos a llevar adelante la industria energética, minera y petrolera. Estaremos ahí para colaborarle en las recomendaciones que nosotros hemos dado en los ejes programáticos del plan de gobierno de gestión gubernamental para levantar la industria hidrocarburífera. Nosotros apostamos a que sí podemos incrementar, sí podemos incrementar, que lleguemos a los 620,000 o 750,000 barriles de petróleo por día. Ya es un logro, ya es un éxito abrumador, pues que se podrá tener. Es un camino y un reto, como ha dicho el ingeniero Reyes, muy, muy grande, pero tenemos que empezar a hacerlo. No podemos desmayar los brazos. El Foro Energético nació en el 2015 por esta misma necesidad de colaborar a toda la industria, a todos nuestros amigos y colegas, y también a toda la colectividad de nuestra nación. Mucha gente ha recurrido a nosotros, a los técnicos, a indicarnos sus necesidades. En los recorridos de campaña nosotros hemos visto muchas falencias y gente de a pie nos han dicho: ingeniero, ayúdenos porque la crisis nos agobia. Entonces, de esos mensajes son los que nosotros hemos absorbido y también hemos llevado hacia Guillermo Lasso y hemos indicado estas propuestas. Les hemos dicho al próximo gobierno va a necesitar de recursos. Entonces, ayudemos, colaboremos, no seamos parte del problema, sino más bien seamos parte de las soluciones. Y es por eso que el Foro Energético, Minero y Petrolero ha ayudado, y también agradezco al ingeniero Fernando Reyes, que también con su equipo de trabajo nos ha colaborado, y en sí todos los profesionales que en el foro involucra a los expertos en exploración, perforación, reacondicionamiento, transporte, producción, comercio internacional, refinación. Entonces, las políticas para comercio internacional también han sido trasladadas dentro del plan de gobierno, y esperemos que así lo determine nuestro presidente por el bienestar del país y de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero Sanguino. Ingeniero Reyes, ¿qué recomendaciones daría usted al futuro gobierno en el campo petrolero y energético? La gran recomendación que nosotros como colegio vamos a hacer público la próxima semana es el hecho de que en el nombramiento de las personas claves que le van a ayudar en los temas petroleros y energéticos, por primera vez, por lo menos parcialmente, rompa la discrecionalidad que se tiene para que ponga en los puestos claves a gente de su confianza, que si revisamos
las 5 décadas de extracción de petróleo que tenemos, posiblemente esa gente de confianza de los diferentes presidentes de la República no han sido de confianza de nosotros los electores. Y la discrecionalidad es la madre de la gestión corrupta, porque eso es lo que permite que precisamente se hagan los amarres, se dé preferencia a las empresas amigas. Esto se fue perfeccionando a medida que pasaba el tiempo, se hagan los cambios que ameritan a la ley de hidrocarburos y a sus reglamentos, y que simplemente lo que ha significado es de que cada vez el Ecuador tenga menos ingresos como renta petrolera. Por eso consideramos nosotros que para elegir al presidente o al gerente de Petroamazonas, considere conformar una triada en donde estén representantes de los colegios profesionales, representantes de las universidades, representantes de los trabajadores, ¿por qué no? Eso como una idea general. Pero el tema es que mientras el presidente de la República tenga gente preparada, tenga gente con una trayectoria clara, él no necesita haber sido amigo antes, sino que necesita confiar en aquella gente, la mayor cantidad de gente que tiene condiciones de honestidad y de alta preparación que se tiene aquí en el país. Eso es algo que debería hacerlo. Y considerando de que, por no irme a referirme a a cualquier cantidad de casos, solamente en lo que estamos conociendo del juicio que le está siguiendo al Contralor y a 6 personas más, ahí se puede ver cómo ha operado la discrecionalidad. Esa discrecionalidad permitió de que efectivamente se pongan de acuerdo para que les depositen dineros que si no hubiera sido en Estados Unidos no hubiera tenido problemas. Como ahí opera la ley RICO, en donde a las empresas se les prohíbe las prácticas corruptas en el extranjero. Entonces, por eso ha avanzado tanto este caso, pero les aseguro que el comercio internacional del país, casi desde sus albores, tanto en la exportación de petróleo como en la importación de combustibles, ha pasado por este defecto. Siempre hubo intereses alrededor de eso. Y luego vino con extracción de petróleo. ¿A qué se debe que se tiene? Antes Petroproducción contrataba la preparación de un pozo con una empresa que le daba los servicios. Si esa empresa no tenía un servicio especializado, contrataba a otra empresa. Una vez concluido su participación, simplemente les pagaba lo acordado y listo. ¿Y por qué ahora, para hacer lo mismo, se hace un cálculo de cuántas reservas y barriles va a generar ese pozo, que en la mayoría de casos genera menos de la mitad, y se obliga a pagar una tarifa durante los años que ese pozo esté produciendo, 10 años por lo menos? Entonces, ese tipo, ya haber llegado a esa situación así, es porque simplemente ha habido una excesiva discrecionalidad. Otro tema que también me había olvidado y que forma parte del asunto de la transición energética es la quema del gas asociado al petróleo. Un gas que se produce sin costo alguno. Tal vez lo único que se hace, el gas forma parte de la separación del petróleo y del agua en superficie, nada más, porque el petróleo en los yacimientos, el gas en los yacimientos de petróleo forma parte de la composición del petróleo, o sea, está en estado líquido. Y entonces, mientras por un lado, incumpliendo el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, que obliga a que los hidrocarburos que se produzcan sean industrializados en el país, se ha dado preferencia a la importación de gas licuado de petróleo. Y eso está significando que aproximadamente el equivalente a 76,000 barriles diarios de petróleo se estén quemando, o tal vez un poquito exagerada la cifra. Pero si ustedes dividen esa cantidad para 230 barriles diarios de petróleo en promedio que tenemos en Amazonía, eso equivale a más de 30 pozos. ¿Por qué?
porque siempre, eso estoy hablando en términos energéticos. Del gas que se quema se puede obtener gas natural comprimido, que tranquilamente se puede usar en cocinas y en los vehículos de la Amazonía. Se tiene gas licuado de petróleo. ¿Por qué la planta de gas de Shushupindi, en vez de trabajar al 100%, trabaja a menos del 50%, sin que haya un criterio técnico que diga que así debe ser? Y también el condensado, que normalmente se le conoce como gasolina blanca, se lo puede mezclar tranquilamente con el petróleo. Son como alrededor de 10.000 barriles diarios de condensado que se tendrían. ¿Qué hacer para que este gas deje de quemarse? Además, porque hay la amenaza de que creo que ganaron, no estoy al tanto, en primera instancia un juicio que le siguieron al Estado 9 niñas de la provincia de Sucumbíos y de Orellana, y que ahora tienen presidenta de la Asamblea propia, en donde hay un juicio que se apaguen los mecheros. Apagar los mecheros significa que se deje de producir petróleo, pero que eso debe acelerar. El presidente de la República sería bueno que sin regresar a ver a supuestas empresas especializadas, confíe en las universidades, confíe en el Foro Petrolero, confíe en el Colegio de Ingenieros, para que nosotros le podamos trabajar un plan de aprovechamiento del gas asociado de petróleo y recomendemos con qué empresas contratar. Creo que ya debe acabarse esa discrecionalidad en donde ahora sí vamos a utilizar el gas, entonces el amigo del X que está importando gas licuado de petróleo, él va a ser el que va a ir a la Amazonía a hacer ese tipo de trabajos. La tecnología no es difícil, está disponible, gas habrá mientras se produzca petróleo, y es el momento de que el presidente de la República ya no piense en personas, sino en instituciones, y las instituciones tendrán que poner las personas que correspondan para que preparen este plan de aprovechamiento del gas licuado de petróleo. Son 350 millones de dólares al año que salen de las arcas nacionales por la importación del GLP, y que para mantener esa importación se echó de lado a las cocinas de inducción, las cuales también tienen que retomarse, porque no es un asunto ni técnico ni de ingeniería, sino fue el capricho de las empresas que importan el gas licuado del petróleo. Con eso les agradezco por la oportunidad y muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Reyes. Como estamos siendo transmitido tanto en YouTube como en Facebook, tenemos preguntas del público, las cuales voy a proceder a realizarlas. La primera viene de parte de Juan Ayo Alvear. Dice, ¿en qué magnitud debe cambiar el sistema de procesamiento actual de la refinería de Esmeralda mediante la inversión del concesionado para bajar la importación de combustibles para consumo interno? Ingeniero Sanguil. Sí, nuestra refinería, como todos sabemos, consume desde nuestro petróleo, ¿sí? Entonces, el momento que nosotros concesionamos, primero tenemos que ver la magnitud, como dije algún momento más atrás, y el horizonte hacia dónde quieres llevar dicha concesión. Si esta concesión va a mejorar la calidad, especialmente de las gasolinas, de los octanajes, obviamente los resultados estarían a la vista. Pero como venimos en la exposición indicando de que ya una vez que se migre al parque automotor eléctrico, obviamente también se va a bajar el tema de los subsidios de los combustibles. Entonces, y también la importación como producto que se utiliza para la refinación de los mismos. Entonces, ahí el Estado o el presidente también va a tener de cierta manera, un alivio económico al implementar el tema de la transición energética. ¿Ok? Gracias, ingeniero Sanguil. Ingeniero Reyes. Bueno, yo he participado de un grupo de estudio en donde demostramos de que, empezando desde la Constitución, que les guste o no, tenemos que empezar a respetar la Constitución. En la Constitución no está la figura de concesión. Lo que tiene que hacerse es precisamente
esos trabajos técnicos que ya están identificados, definidos, que posiblemente tal vez tienen cierto buen avance de ingeniería, se los contrate a empresas especializadas dueñas de tecnología. ¿Sí? ¿Para qué? Para obviamente mejorar la calidad de los combustibles, optimizar la refinación, procesar el 25 o 30% de residuo que tenemos por cada barril, mediante la construcción de un tren de alta conversión, para que el residuo se reduzca al 5 o 10% y lo demás tengamos lo que se conoce como productos limpios. Pero, ¿cuál sería la figura si es que el Estado no tiene dinero? Pues precisamente contratar a estas empresas que hagan la inversión, vengan, construyan, que se establezca la inversión y la ganancia justa que ellos van a ganar y se les vaya pagando según el consumo que se tenga de los combustibles. En otras palabras, podría destinarse un porcentaje interesante de estos combustibles para ir amortizando los pagos que se hagan. Lo otro no es posible hacerlo. Ya en este momento en asamblea, hasta la asamblea anterior, radicó toda una oposición legalmente definida, está ya aceptada en la asamblea y considero que Guadalupe Llori va a continuar con el proceso en donde se deje sin efecto cualquier intento de hacer ese tipo de concesiones. Separemos entre lo que es la importación. Se trata de mejorar la capacidad de refinación y por lo tanto de incrementar la producción de los combustibles. No al revés. La importación es el objetivo. En eso no estoy de acuerdo con Sergio, porque él quiere irse por el lado de que se concesione la refinería, y me parece que sería una recomendación que podría estar debilitando al arranque del ejercicio presidencial de Guillermo Lasso. Gracias, ingeniero Reyes. Tenemos por último la pregunta de Luis Tandazo. ¿Qué recomendaciones darían a los jóvenes que se encuentran estudiando ingeniería en petróleo en el Ecuador? Ingeniero Sanguí. Sí, a nuestros futuros colegas y amigos de las universidades que se encuentren estudiando, prácticamente no podemos decir abandonen la carrera, ¿no? Eso sería como haber botado el dinero en la calle. Entonces, tienen que avanzar. Si ya tomaron el rumbo de la carrera de ingeniería de petróleos, tienen que caminar con la ingeniería de petróleos. El petróleo no solo hay aquí en el Ecuador. Yo les recomino o les invito a que también vayan estudiando paralelamente otros idiomas, ¿no? Entonces las puertas a nivel internacional también se abren. Entonces no nos limitemos solo a ver el horizonte, a lo mejor aquí en el país está un poquito complejo, pero con buenas iniciativas, como ya hemos dicho, con buenas propuestas, sí podemos desplegar un poco más de actividad. En todo caso, pues, es el criterio y la voluntad de nuestros amigos estudiantes que si ya le pusieron cariño a la carrera, en todo caso, pues, no la abandonen, continúen. Los sueños de un joven siempre es ayudar a cambiar al país y eso es lo que menos se les debe quitar. Por el contrario, tienen que ampararse bastante. En el país sí hay reservas, como ya hemos explicado, sí hay todavía tiempo para ir a desarrollar nuevos modelos y todo demás. Y posteriormente a eso se preparen a lo mejor en temas como recuperación mejorada para que puedan también colaborar. Y entonces sí, yo les invitaría a que continúen con esos sueños, con esas ganas de seguir adelante estudiando la profesión. Tal vez ya más adelante, como dijo el ingeniero Reyes, a lo mejor ya sea otras políticas a nivel académica, pero bueno, al momento pues está todavía por verse, ¿no? Muchas gracias. Gracias, ingeniero Sanguil. Ingeniero Reyes. Bueno, es una pregunta
no tan fácil de responder, porque obviamente hay intereses de por medio. Los jóvenes tienen todo el derecho a tener un mejor futuro, pero ocurre de que la situación no es tan... Hay mucha incertidumbre respecto a eso. A lo mejor a los que ya han ingresado a estudiar hasta este año, sería bueno que se apoye a que continúen con la carrera. Aspiramos de que como colegio, como universidades, vayamos generando condiciones como para que se dé preferencia a la contratación de nuestros profesionales, pero que ya que va a haber un cambio de política en lo que es el SENACID, pues es una oportunidad interesante, como para que se haga en algunas universidades, se abra la oportunidad de carreras cortas relacionadas con el tema de las energías renovables. El tema de las energías renovables es algo que sí requiere de mucho esfuerzo, es una nueva ingeniería, póngase eso de diseño de celdas fotovoltaicas, por ejemplo. Sí, el asunto de aprovechar la energía geotermal también, por ejemplo. Sí tenemos perforadores como el Sergio, que podrían estar gustosos de ir a extraer el vapor calentado que viene desde las profundidades de nuestros volcanes, ¿no? Y también con eso generar energía renovable. Y obviamente, no sé, también yo creo que ha faltado un poco más de decisión de las universidades, porque yo me acuerdo que el año 2014 les dejé haciendo, o mejor dicho, actualizando lo que se denominó el Centro Ecuatoriano de Recuperación Mejorada, en donde con viajes que hice a Colombia y Argentina principalmente, pude ver y armar teóricamente los principales componentes de lo que sería un laboratorio especializado en recuperación mejorada, que es muy importante para, en función de las eficiencias, costos que se tienen los diferentes productos que se podrían utilizar, pues ir generando condiciones como para que aquí en el país podamos, dada, digamos, la gran feracidad que tenemos en plantas y todo eso, aprovechando las oleaginosas, podamos ir generando, por ejemplo, biosurfactantes, biopolímeros de bajo costo, que significarían de que el petróleo que se vaya a extraer por recuperación mejorada sea lo menos costoso posible, porque si quedamos atados a solamente a la importación de productos que no son seguros de en 5 o 10 años se estén produciendo, pues simplemente, como yo he visto en varias tesis, las últimas tesis en donde yo ya no fui profesor, se estaba poniendo entre 40 y 50 dólares el barril de extracción de un barril de petróleo por recuperación mejorada. Entonces eso no tiene nada que ver y solamente es producto de lobistas que tienen contactos a nivel internacional, que vienen acá con las representaciones y que, aprovechando la discrecionalidad, están buscando desde hace años vender esos productos, algo que de alguna manera durante el tiempo y a través de la opinión pública se les ha ido parando, por decirlo eso, pero también ellos no han permitido de que una nueva ingeniería venga acá en el país, una nueva tecnología esté aquí en el país, y al frente de esto, ¿quiénes van a estar? Los jóvenes ingenieros de petróleo que tendrán que especializarse en algo que requiere, que es una ingeniería totalmente nueva, ¿no? Y que todavía no es muy bien comprendida aquí en el Ecuador. Muchas gracias. Bueno, damos por culminadas las preguntas y agradecemos a una pregunta más. Un ratito. Una pregunta más. Mira, Bielka, yo deseo hablar unas 3 preguntitas. Claro, ingeniero. Puedo subir. Bien. Bueno, gracias a los señores panelistas. En la exposición se ha tocado el tema de la refinería. Y verdaderamente el problema de la refinería Esmeralda, de la refinería de Santa Elena, es preocupante. Pero cuando se habla de concesión de estas refinerías, únicamente los que más desean este cambio a una concesión son los que quieren apoderarse de los activos de las refinerías. El fracaso de las refinerías no está en los trabajadores,
no están en los administradores más bajos, sino están en los administradores superiores, los administradores máximos del ente petrolero. Y ya, ¿para qué seguir hablando? ¿Quiénes fueron y quiénes están encarcelados? Eso es referente a la refinería estatal de Esmeraldas. En años anteriores, a la refinería Esmeralda se le catalogaba como una cacerola vieja para vender. Y eso conocen muy bien los ingenieros que están instruidos en el área petrolera. Y lo lamentable es que quienes hacen más la propaganda de concesionar la refinería es gente que no sabe de la industria petrolera. El experto se volvió un gringo Phillips que llegó al país como cocinero. Y no me pueden negar los ingenieros que trabajaron en el Oriente, dueño de un catering service. Y ahora él hizo fiscalizaciones de la refinería Esmeralda. Claro que él no lo hizo, porque él contrató ingenieros. Pero a él se le adjudicaron todos los contratos para hacer fiscalizaciones y trabajos en las refinerías y en el Oriente ecuatoriano. A un cocinero de catering service. ¿De qué estamos hablando? No estamos dando a la administración del petróleo a los especialistas. Entonces vale recomendar y vale exigir a los actuales mandatarios que se considere a los especialistas, a los ingenieros, y que demuestran honradez y pulcritud en su trabajo. Eso es con respecto a las concesiones. También se tocó el tema de los motores eléctricos o del cambio a la matriz eléctrica, especialmente en la movilidad. Yo les quiero comentar que en un pueblo muy pequeño, en la provincia del Chimborazo, un pueblo llamado San Juan, ya se hacen adaptaciones de motores eléctricos. Y mi compañero, ingeniero mecánico, se encontró con la triste y lamentable situación. El mayor problema no era el conocimiento, no era el trabajo. El problema era la legalidad luego de haber realizado el trabajo. El carro ya estaba funcionando, estaba andando, se estaba demostrando una gran rentabilidad y grandes posibilidades de crear fuentes de trabajo, y no había cómo sacarle a circular al vehículo, porque las leyes no lo permiten. Entonces, ingenieros, yo les pido que los mayores problemas son las cuestiones legales. No es la cuestión del conocimiento, no es cuestión de los profesionales que no hay, que vamos a pedir extranjeros. No, señores. Ya se ha demostrado en estos campos tan simples que aquí hay profesionales honestos y que quieren seguir trabajando. Pero las trabas burocráticas, las trabas legales no lo permiten. Eso con respecto a la parte eléctrica. Con respecto a las universidades, yo quiero manifestarles lo siguiente. A mí es un criterio muy personal que las universidades no deben cerrarse en ninguna especialidad. Lo que deberíamos fomentar es que en cada especialidad, además de ser un ingeniero petrolero, sea algo de ser ingeniero mecánico, algo de ser ingeniero eléctrico. Cuando yo estudiaba ingeniería mecánica, a nosotros nos daba algo de ingeniería eléctrica, nos daba algo de ingeniería de geología. No éramos especialistas. El mundo casi no nos exige tanta especialidad como de carácter científico, sino que podamos desenvolvernos en esta pequeña industria y en este país que no es tan avanzado tecnológicamente. Entonces, que no se cierre, yo no soy partidario que se cierre la Facultad de Ingeniería Petrolera. Más bien que se le adoce, que se le incluya en su peso académico referente a temas de termodinámica, de transferencia de calor, para lograr tener unos entendidos en energía eólica, unos entendidos en energía solar, entendidos en energía de biomasa. Y a nosotros, cuando yo era estudiante, nos llegaban especialistas, ingenieros en energía solar, y nos dictaban un curso, un semestre de energía solar. Y ya entendíamos lo que era energía solar. Si quieren especializarse, podríamos seguir especializando más. Con estas observaciones y pensamientos míos, yo agradezco al ingeniero Sergio Sanguil, al ingeniero Fernando Reyes, verdaderamente
un agrado haber tenido participación en estas conferencias, en este cambio de ideas, y volver a insistir que debemos ser un grupo de profesionales que debemos acercarnos a exigir, a pedir de que seamos considerados los profesionales. Y me excluyo yo de solicitar algún trabajito en Camayito, porque por ventaja yo ya soy jubilado. Pero sí, en el foro petrolero yo he determinado de que hay unos profesionales muy valiosos y honestos que tranquilamente pueden servirle para administrar el área petrolera. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Morán, por su aporte. Tenemos una última pregunta para el ingeniero Reyes, de Santiago Cortés. Dice, ¿es conveniente retomar la refinería del Pacífico en el gobierno de Guillermo Lasso? No hay reservas probadas como para ingresar en una aventura de ese tipo. ¿Qué tan costosa sería esa refinería? Porque debería desde la refinería, desde el área de los oleoductos, del SOTE y del OCP, construir o un poco antes un oleoducto secundario para que alimente a la refinería del Pacífico, o caso contrario, importar los 300,000 barriles diarios o los que se considere. No le veo nada conveniente de que se construya esa refinería cuyo primer barril de gasolina a lo mejor tardaría 5, 6, 7, 8 años. Y también le recuerdo al ingeniero Cortés de que no solamente es el deseo, sino que también es el asunto de ir viendo el modelo económico que se ajustaría a ese planteamiento para ver si nos conviene o no. Si estamos hablando de transición energética, la refinería del Pacífico creo que quedó para que culmine, yo creo que culminó esa idea con el año anterior, con el 2020. Y si se piensa, como ya hemos hablado, de que la exploración adicional, recuperación mejorada, Pungarayacu, pueden ser la base para cargar esa refinería, les comento que primero hay que hacer un cambio legal para que esos proyectos formen parte de reservas probadas, probables, recursos contingentes o recursos prospectivos, porque sus nombres no aparecen en las cuentas nacionales que se maneja a partir de la revista del potencial hidrocarburífero. Entonces yo pienso de que también, y lo voy a decir con fuerza, es una falta de respeto a las próximas generaciones, a los que están siendo niños ahora, a los jóvenes que están siendo ahora, y a su descendencia, porque ¿cuál sería en dónde sería el consumo principal de esos combustibles fósiles de la refinería del Pacífico? Sería el Ecuador mismo, pues. Eso significaría de que en el Ecuador se obligaría a que todo lo que hemos venido hablando de la electromovilidad se le deje de lado por 30 años. Y quisiera que luego de esta conversación, como yo he sido profesor de él, reflexione, regrese a ver a sus hijos y les pida disculpas por lo que acaba de decir. Gracias, ingeniero Reyes, por su respuesta. Bueno, yo creo que damos por concluido el banco de preguntas de este conversatorio sobre la actualidad de la industria petrolera. Gracias, ingeniero Sanguil. Gracias, ingeniero Reyes. Gracias, ingeniero Morán. Por favor, para concluir, palabras del ingeniero Morán. Gracias a ustedes por la atención. Bueno, la empresa PKC, con su representante, que soy yo, realmente está muy orgulloso de haber tenido disculpe, nada. La empresa PKC, por mi intermedio, está muy orgulloso de la participación de cada uno de los ingenieros. Yo quiero ser del ingeniero Fernando Reyes, y además de los demás participantes que están siguiéndonos en Facebook y en YouTube. La empresa PKC se caracteriza por ayudar en la capacitación y la formación
en el área energética. Y es por eso que ahora estamos tocando temas de carácter petrolero y probablemente con el avance del tiempo nosotros vamos a tocar temas con respecto a la electromovilidad y a la energía eólica, energía solar. Y con esto damos por terminado esta gran reunión, agradeciéndole muy personalmente, ingenieros, a ustedes, sus valiosos pensamientos, y esperamos de que estas palabras de los expositores, sus pensamientos sean considerados por el futuro mandatario que será posesionado el 24 de mayo, nuestro presidente Guillermo Lasso. Y es necesario, vuelvo a repetir, hablar con él, exponerle, insistirle, porque nosotros, los que estamos en este foro, somos personas honestas y con gran sentido patriótico como para estar implementando estas nuevas políticas y estos nuevos pensamientos. Y como bien se dijo anteriormente, es necesario manifestarle al señor presidente que trate de descolarse, en palabras juveniles, de viejos administradores que han sido tabús dentro de la industria petrolera. Y hay que decirlo claramente, hay viejos administradores de alto nivel, a nivel de ministros, a nivel de gerentes generales, que verdaderamente son un tabú y que no van a hacer política petrolera en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y que aquí en el foro petrolero sí tenemos profesionales con alto sentido patriótico. Muchas gracias, ingenieros. Tal vez el ingeniero Sanguilo o el ingeniero Reyes, ¿alguna intervención más para finalizar? Muchísimas gracias una vez más a la audiencia que se ha dado cita el día de hoy, que dejando pues obviamente a un lado sus actividades personales, se han dado cita a conectarse a este evento organizado por ustedes. Mis saludos fraternos al ingeniero Héctor Morán, gerente de la empresa PKC, al ingeniero Fernando Reyes, a usted pues magíster Bielka Hidalgo, y a todos los amigos que hemos dado cita para disertar las ponencias y los ejes programáticos de gestión gubernamental de hidrocarburos y de minería y de la energía en el plan de Guillermo Lasso Mendoza. Muchísimas gracias, mis saludos fraternos hacia toda la colectividad y al Ecuador. Muchas gracias. No sé si pueden ayudarme tal vez con una última pregunta que recién acaba de llegar de parte de Alex Carrera. Dice, ¿cuál es la opinión sobre la autonomía de Petroecuador y su bursatilización? Con estas opciones mencionadas, ¿se podría evitar concesiones de los campos y de la refinería? Bien, nosotros a través de muchas conversaciones y de foros dentro del foro energético, nosotros hemos visto que nuestra empresa estatal no tiene recursos y por eso es la baja en la producción y también el estancamiento en las operaciones. Nosotros hemos regresado a ver hacia atrás y también hemos visto hacia el futuro. ¿Qué significa ver atrás? Nosotros hemos visto cuando éramos Petroproducción, cuando tenía sus propios recursos contingentes económicos para la operación de los campos. Posteriormente, la empresa estatal necesita de recursos del Ministerio de Finanzas, incluso hasta para comprar, por ejemplo, un tubo o un tornillo, y no tiene sus propios recursos. Es decir, es ahí que necesitamos que la empresa tenga sus propios recursos económicos. No sé si tal vez se le puede independizar del Estado o del gobierno para que la empresa camine autónomamente. Muchas de las empresas a nivel internacional, en las que, por ejemplo, yo he estado presente en la ADNOC de Abu Dhabi, ¿sí? También he visto en Kuwait Oil, o en la misma empresa Statoil de Noruega, y muchas empresas internacionales tienen su autonomía financiera, no dependen de los rubros económicos del Estado.
¿sí? Un porcentaje de sus divisas, de las ventas de hidrocarburos, va a parar directamente en las arcas de las empresas. Y de esta manera caminan de una manera de solvencia técnica operativa y no dependen de la intromisión del gobierno. Es necesario que nuestra empresa sea autónoma. Sí, estoy de acuerdo que sí debe ser autónoma, pero como ya han manifestado ustedes, que la empresa tiene que caminar de una manera muy vertical, muy transparente, muy honesta. Eso sí es posible, ¿no? Eso sí es posible a través, pues, obviamente, de licitaciones abiertas al público y transparentes para que todo el mundo sea el testigo de cómo se está manejando las operaciones al interior. Muchísimas gracias. A ver, mi opinión es de que la Constitución garantiza la autonomía financiera y económica de las empresas públicas, entre ellas Petroecuador. El que no tenga esa autonomía quiere decir de que se está violando la Constitución. Así de simple es, porque no es que no está generando los ingresos anuales. Cuando yo digo 2.800 millones de dólares, es lo que la ganancia de la actividad petrolera este año, es precisamente porque ese dinero lo hay. Entonces, una parte del presupuesto anual de Petroecuador, como, bueno, ahora de Petroecuador para exploración y explotación, o para refinación, transporte, almacenamiento, tiene que destinarse para que objetivamente pueda seguir la empresa avanzando en términos de mejorar su eficiencia productiva, y eso esperemos de que el presidente Lasso inmediatamente escriba el acuerdo ministerial correspondiente, en donde se le garantiza a la empresa de que los ingresos van a entrar primero a la empresa, se quedarán aquello que se necesite para su operación y lo demás será transferido a las cuentas nacionales, porque caso contrario, también ahí se tiene una alta discrecionalidad en el manejo de esos dineros. Eso de poner en la bolsa de valores a una empresa que en este momento tiene altos pasivos sociales y ambientales, le considero muy riesgoso. Con reservas de menos de 1.000 millones, reservas probadas con menos de 1.000 millones, simplemente las acciones que se tendrían en la bolsa de valores a lo mejor no son abundantes, y eso podría generar condiciones como para que la empresa no arranque con la autonomía económica y financiera que amerita. Entonces, no me parece que es un tema de qué modelo funciona mejor o no, sino de cuán eficiente y honesta es la administración. Cuando hubo CEPE, no sé si se acuerda usted, ingeniero Héctor Morán, CEPE tenía todos los controles por parte de la Contraloría. Mis ex compañeros en el campo, ellos manejaban el dinero, por ejemplo, para la construcción de las estaciones de producción como Shuara. Ellos tenían toda la responsabilidad del manejo de todo ese dinero. ¿Y cuáles fueron los resultados de CEPE? Se tuvo altos niveles de productividad y de producción, pero no, vinieron los abogados de la componenda, y entonces había que convertirla en Petroecuador. Entonces, en nombre de autonomía, se les abrió la mano y los resultados están a la vista, porque ha sido 30 años de desgobierno petrolero, siempre en manos de la discrecionalidad administrativa vinculada a cada gobierno. Y ahora yo hablo en estos términos porque conozco de cerca lo que es el análisis de gestión corrupta. Un año formé parte de la fenecida Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en donde, en vez de mejorar sus capacidades para prevenir la corrupción, los gobiernos de Noboa y Palacio lo que hicieron fue dar por concluida a esa comisión, que estaba haciendo un buen trabajo, y a partir de eso simplemente todo quedó a la discrecionalidad de los gobiernos que vinieron. Pregunto, ¿son pobres los presidentes del Ecuador, principalmente aquellos que los tenemos desde cuando arrancó la dolarización? Solo pregunto,
para que nos vayamos respondiendo. Sí, no estoy acusando a nadie en particular, sino que es un gran interrogante que tengo yo para hacerlo, porque tengo la convicción de que definitivamente no ha habido transparencia, ha habido opacidad. Entonces no es un asunto de que la volvamos privada o no. Peor aún cuando estamos en los albores, por lo menos en Ecuador, de la extracción de petróleo. Y cuando digo albores son 15, 20 años más. ¿Qué sacamos en Colombia? A ver, el 80% de lo que he leído en la ley constitutiva de Ecopetrol S.A. es propiedad del Estado, lo demás es propiedad de las empresas. Ahora leía las declaraciones de un candidato a ser ministro, en donde está recomendando de que Colombia, sí, que a pesar de la pandemia, Ecopetrol está entre las empresas que más ganaron en el mundo. La pregunta es, ¿ese dinero que se ganó está expresándose socialmente? ¿Dónde está expresándose ese dinero que ganó? Obviamente, los inversionistas tienen su derecho a cobrar el dinero que los contratos así lo determinan, pero ¿y el resto que entra al gobierno? Es similar o peor trato del que se tiene aquí, ¿no es cierto? Entonces no es cuestión de una moda. Y la tercera es la sostenibilidad. Petroecuador y la extracción de petróleo en Amazonía no es sostenible por los pasivos sociales y ambientales que se tiene. Y si se trata de incrementar la producción sin primero resolver esos pasivos y generando más pasivos, ¿cuál va a ser el precio de venta de las acciones en la bolsa de Nasdaq, por ejemplo? Yo pude ver cómo un manejo desapropiado, corrupto, de la empresa Aybanjo, en la cual yo trabajé durante 6 años en el proyecto de Pungarayacu, iba periódicamente reduciendo el valor de las acciones de la empresa, hasta que Nasdaq le dijo: saben, señores, que ya su capital no es suficiente como para que ustedes mantengan sus acciones, y bueno, hasta aquí nomás llegamos. Entonces, para finalizar, los que están al frente de esa moda de capitalizar o privatizar Petroecuador, que demuestren que eso nos conviene, y no a mí, sino a la sociedad ecuatoriana, que demuestren, y no vengan con ideas generales, suponiendo de que eso va a ser lo mejor. Lo que se trata es de ponerle un freno a la gestión corrupta, y van a ver que vienen mejores días. De eso se trata. Gracias. Gracias, ingeniero Reyes. Gracias a cada una de las personas que realizaron sus preguntas a través de las redes sociales. En nombre de PKC, gracias por la intervención del ingeniero Sergio Sanguil y del ingeniero Fernando Reyes y del ingeniero Héctor Morán. Que tengan un excelente resto del día. Bendiciones para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un buen fin de semana para todos, amigos. Hasta luego. Hasta luego.